Tercera de Juan, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra de Dios es clara. Dios quiere que prosperemos en todas las cosas, que tengamos salud, pero después dice que prospere tu alma. ¿Qué es prosperar? Es mejorar progresivamente. Que usted vaya de una manera progresiva mejorando. Pero nos encontramos que en el cristianismo se ha enfocado más en la prosperidad económica. Dios dice: yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, pero también que prospere tu alma. Nosotros ya llevamos unas 3 semanas hablando de la sanidad. ¿Por qué? Porque estábamos hablando del Padre Nuestro. ¿Y qué pasó? Que estábamos hablando que se hiciera la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Y hablamos de entrar al reino de los cielos. Y hablamos que no podemos entrar al reino de los cielos si nuestra alma, si nuestro corazón está herido. ¿Por qué? Porque con el alma es que se cree. La Biblia dice que con la boca se confiesa, pero que con el corazón se cree. Entonces, todos estos temas de sanidad van a producir en ti salvación. Vas a ver lo lindo cuando lleguemos al día de aceptar a Jesús con un alma sana. Te vas a dar cuenta lo diferente, lo distinto. Ahora, cuando hablamos de prosperar, Dios quiere que tu alma prospere, pero mucha gente se estancó y mucha gente se quedó atada. ¿Por qué? Porque el primer paso para poder prosperar es reconocer. Yo no puedo cambiar algo que yo no reconozco. Mientras yo diga todo está bien, yo lo puedo manejar, esto no es tan complejo, esto no es tan difícil, mientras yo no reconozca que tengo un problema, no voy a poder cambiar. Entonces el primer paso en esta hora de la noche es decirle a Dios: Señor, tengo problemas y necesito que me ayudes. Yo no sé, pero a mí no me da pena reconocerle al Señor que tengo problemas. Más pena me daría decir que no los tengo cuando los tengo. Ahora, nosotros invertimos tiempo y dinero cuidando el cuerpo. Dinero en la alimentación, hay gente que va al gimnasio, hay gente que practica un deporte que es bueno, pero eso cuesta y eso requiere una inversión. Hay gente también que en una estabilidad invierte tiempo y dinero, estudiando, haciendo una carrera, preparándose, eso es bueno. Pero cuando hablamos de la vida espiritual, mucha gente deja el tema de invertir tiempo y dinero en lo espiritual de último, cuando debería ser una prioridad. ¿Cómo hago para invertir en mi vida espiritual? Leyendo la Escritura, orando, congregándome, en esto que estamos haciendo acá, aprendiendo. Hay múltiples maneras de enriquecer mi alma y que mi alma prospere. Ahora, vamos a hablar de la depresión. Mi esposa dio una gran enseñanza ayer sobre la depresión. La depresión es una pandemia que deja miles y miles de muertos al año. Miles de personas se suicidan después de creer que no hay una salida a su depresión. Yo no sé si usted alguna vez ha estado deprimido, y a mí este tema toca mi corazón porque fui una persona que lidió durante mucho tiempo con la depresión. De joven me deprimía muchísimo. Siendo un joven cristiano seguía deprimido y no entendía por qué. ¿Por qué no podía disfrutar de esa plenitud, de eso que Dios me da? ¿Por qué si estaba en Cristo todavía tenía pensamientos suicidas? ¿Por qué todavía tenía intenciones suicidas? ¿Por qué todavía me deprimía al nivel de quererme morir? Y hablo a las personas que esta noche pueden sincerarse y decir: yo he estado allí. Yo he estado en un nivel tal que me he sentido tan mal que realmente he querido morirme. De eso se trata esto. Ayer mi esposa daba un pasaje acerca del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos que su alma está muy abatida, su alma está muy triste. Y mi esposa puso algo claro, un cimiento claro, y fue que la tristeza es normal. Es normal sentirme triste cuando hay que sentirse triste. Pero lo anormal es cuando ya sentirme triste
se vuelve mi estado de ánimo recurrente. Entonces, una tristeza prolongada se convierte en una ¿qué? Depresión. ¿Es normal sentirme triste cuando hay un fracaso? Claro. ¿Es normal sentirme triste cuando hay una pérdida? Por supuesto. Anormal sería que en medio de un luto, en medio de un duelo, uno se esté riendo. Si usted ve a una persona que está en un funeral de un ser amado y se está riendo, yo personalmente pensaría que está trastornado, está mal de la cabeza, porque lo normal es sentir tristeza. Pero una cosa es sentir una tristeza un día, una semana, un mes, por un acontecimiento, y otra cosa es vivir constantemente en esa tristeza. Ya cuando se vive constantemente en tristeza, ya es una depresión. Y escúcheme algo, la depresión es una cosa muy peligrosa, muy peligrosa. Yo le estaré hablando del suicidio esta semana, y le quiero decir que la depresión es una cosa tan terrible que va cogiendo ventaja en el ser humano, lo va enfermando, lo va alejando de todo el mundo, lo va aislando, y finalmente el propósito de Satanás con la depresión es causarle la muerte. Ahora, es causar la muerte por mano propia, que conocemos como suicidio. Y esta semana veremos las consecuencias del suicidio. El Salmo 42, versículo 5, el salmista estaba muy triste y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Cómo estaba su alma? Abatida y turbada. Abatida es tirarla al suelo, y turbar es traer tanta confusión a una persona que al final no sabe ni qué hacer ni qué decir. Una persona turbada no sabe qué hacer, no sabe qué decir y está alterada en su estado de ánimo. Ahora, ¿qué es depresión? Es un estado de ánimo. Hay personas que pueden estar a tu lado deprimidas, y vamos a ver tipos de depresión, y como siempre hay una depresión encubierta y hay una evidente. La más peligrosa de trabajar es la encubierta. Es el que no muestra que está deprimido. Es el que no refleja la depresión, y yo voy a dar unos síntomas hoy. Ahora, permítame hablarle de dos tipos de depresión. Una se llama depresión neurótica. Ojalá usted anotara el término. ¿Cuál es la depresión neurótica? Es la que produce cuando una persona no se ajusta a una situación estresante. Cuando una persona no tiene ajustabilidad, cuando una persona no se acopla a una situación estresante, le produce ¿qué? Depresión. Entonces esa depresión le comienza a afectar sus actividades normales. Ya no quiere estudiar, ya no quiere trabajar, ya no quiere salir, ya no quiere compartir. Esa se llama depresión neurótica, y suena fuerte, depresión neurótica. Esta depresión es cuando yo no me ajusto a una situación estresante. Escúcheme algo acerca del COVID. Nos toca ajustarnos a vivir la nueva normalidad. Nos guste o no nos guste, hermano, amigo y amiga, nos va a tocar pasar por lo menos el resto del año con un virus. Convivir con el barbijo, con el tapabocas. No nos gusta. Nos guste o no nos guste, tenemos que tener una adaptabilidad, ser ajustables a la situación. Entonces, cuando una persona no se logra adaptar a esa situación, cuando esa persona no logra acoplarse a esa situación, entonces se siente como deprimido. Se siente deprimido. Yo no sé si usted se ha sentido deprimido por el COVID. Ahora, le voy a contar algo que ha pasado en mi vida. Como yo sí luché con la depresión, como yo sí fui un adolescente depresivo, como yo sí fui un adolescente suicida, con pensamientos suicidas e intenciones, entonces después de salir de la depresión, que esta semana estaremos hablando de eso, después de salir, yo he entendido que Dios no me permite deprimirme. Dios me permite estar triste, claro que sí. Pero una cosa es estar triste y otra cosa es alargar la tristeza y que esa tristeza se vuelva ¿qué? Depresión. Como Dios es personal,
Dios a mí, esto no es una doctrina, esto es mi pensamiento personal, mi trato de Dios hacia mí, que puede servirte. A mí Dios no me permite extensos periodos de tiempo deprimido o triste. No me los permite. Entonces tengo mis momentos de tristeza, siento que Dios me dice, va a llorar. Yo le digo, sí, Señor, llore. Y me deja llorar y me deja desahogarme y me deja sentirme triste, porque somos seres de carne y de hueso. Porque todavía nos duele la ingratitud de la gente, nos duele la traición, nos duele ver actitudes feas en las personas. Hay cosas que nos lastiman, que es prácticamente imposible que no nos lastimen. Una de las cosas más duras de ser pastor es precisamente eso. Muchas veces la ingratitud, la indiferencia, la gente que luego se voltea, eso duele. Pero yo siento que Dios dice, llora, pero levántate. O sea, caer en depresión es caer en un estado de melancolía. Entonces la persona todos los días es una constante. Y yo conozco gente que tiene depresión de semanas y conozco gente que tiene depresión de meses e incluso de años. Entonces la depresión neurótica es el resultado de no ajustarse a una situación estresante. ¿Es estresante andar con el tapabocas? Sí, claro. Es hartísimo, eso acalora, eso pica, te deja tallada la cara, es incómodo, sudas, es fastidioso, pero nos toca ¿qué? Adaptarnos. Esto pasará, seguramente no pasará en 2 meses, ni en 3, ni en 4, pero pasará, ya que el presidente haya dicho que nos tomará 1 año volver a la vida como antes, es por algo. Entonces desde un principio nos tocó ajustarnos. Pero si yo no me ajusto, ¿sabes qué ocurre? Esto me trae depresión. La primera se llama neurótica. Pero hay una depresión más peligrosa que se llama la psicótica. La depresión psicótica ya es un desorden depresivo mayor. Y esta depresión es tan fuerte que hace que la persona comience a perder el contacto con su realidad. Ya comienza a tener alucinaciones, a tener fantasías, a imaginarse voces, a ver cosas que no tiene que ver. Y esta depresión psicótica, lo peligroso es que puede llevar a una persona a matar a otros, corto y a nulo, o a matarse. ¿Sí? Una persona con una depresión neurótica puede pasar a una depresión psicótica, donde ya siente que todo está en contra. Porque le voy a decir que la depresión es la ira vuelta contra sí mismo. ¿Qué es la depresión? Ira contra mí mismo. Siento ira, siento ganas de hacerme daño, siento ganas de destruirme. Eclesiastés capítulo 10 versículo 8 dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Qué dice la palabra? El que hiciere hoyo caerá en él. ¿Sabe? Uno de los trabajos de las tinieblas es meterte en la cabeza la depresión, es meterte pensamientos de fracaso, es nublarte la visión, es decirte este es el fin, este es el acabose, se terminó todo, hasta aquí llegaste. Entonces, dice la Biblia, el que hace un hoyo, cae en el hoyo. Ahora, ¿quién hace el hoyo? Usted mismo. Satanás no puede hacerte el hoyo. Él sí puede trabajarte para que tú hagas el hoyo y luego él puede trabajarte para hacerte tirar al hoyo. Pero finalmente el que cava el hoyo y el que se tira al hoyo es uno mismo, corto y a nulo. Entonces, la Biblia dice, el que hace un hoyo, el que hiciera un hoyo, caerá en él. ¿Qué es la depresión? Un hueco profundo. Entonces la persona se va deprimiendo y va pensando cosas y finalmente se arroja dentro de ese hueco. Y después dice, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Portillo es un roto pequeño en el muro. Portillo, en el vallado, en el muro. Si usted tiene una ciudad amurallada, no entran las fieras del campo, no entran los ladrones, no entran las hordas de violentos, no entran las serpientes. Pero la serpiente, si ve un roto pequeño, un portillo, se mete por un roto. Dice, y el que aportillar, el que de ustedes mismos haga un roto, se entrará la serpiente y te morderá.
Hay gente que le comenzó a dar poder al enemigo, poder a Satanás en sus pensamientos, y comienza a declarar cosas y comienza a sentirse frustrado. Quiero decirte, ten cuidado, ¿por qué? Porque Satanás opera con el poder que tú mismo le das. Y hay gente que comienza a decir cosas, a hablar cosas, a hacer cosas y abre puertas. Escúcheme, Satanás no puede irrumpir por la fuerza en tu vida, ya lo hemos visto. Ni Dios ni el diablo entrarán por la fuerza a tu vida. Entrarán cuando tú abres y decides quién entra. La persona que está en depresión le está abriendo una puerta a Satanás peligrosa, porque Satanás es una serpiente y muerde. Entonces hay gente que está en tristeza y no ha querido salir de la tristeza. Y esa tristeza se volvió en algo crónico y se volvió una depresión. Y esa depresión hoy es una depresión psicótica, donde ya se imagina cosas, donde ya piensa cosas que no son, donde ya tiene una paranoia, donde ya la persona alucina. Ahora, ¿sabe? El diablo es el que convence de hacer el hueco y el diablo convence de saltar en él, pero finalmente la decisión es tuya y es mía. La decisión es tuya y es ¿qué? Mía. Yo estuve en una época de mi vida joven, antes de conocer del Señor, muy deprimido, y recuerdo que constantemente tenía pensamientos suicidas. Y realmente no tenía temor a hacerlo porque tenía una gran ignorancia del daño que causa un suicidio. Pero siempre, gracias a Dios, me detuvo el pensamiento de pensar, de imaginarme más bien, ¿qué tal si no salen las cosas como yo las planeo? Porque si la vida era insoportable, entre comillas, de esa forma yo decía, si quedo peor, será mucho más insoportable. Y Satanás trabaja la mente diciéndote, no, esto no tiene sentido, es mejor que te quites la vida. Y sabe, en este momento, mientras nosotros estamos hablando aquí, cada 20 segundos una persona se está quitando la vida en el mundo. A esta hora alguien está tomando un arma, una soga, un cuchillo. A esta hora alguien está pensando, a esta hora, en quitarse la vida y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque vino en un proceso donde cavó su propio hoyo y finalmente Satanás lo convenció de saltar. Él no lo empuja, lo convence. Ahora, las mujeres se deprimen más que los hombres. Son más depresivas que los hombres. Por una razón que daba mi esposa ayer. Porque ellas son más sensibles. Pero también biológicamente ellas tienen unas sustancias que se descompensan en 3 periodos de su vida. Esas sustancias químicas del cuerpo la llevan esa descompensación a deprimirse. Esta es una descompensación natural que la lleva a ella a deprimirse de forma natural. Y son en 3 periodos. Primero, al inicio de la menstruación. Cuando una mujer tiene la menstruación, se deprime. Se deprime, hay un desbalance interno, se deprime. Segundo, cuando una mujer tiene un hijo, hay algo que le da a muchas que se llama depresión posparto. Se sienten feas, se sienten mal, hay un rechazo a veces hacia el bebé, hay un rechazo hacia su marido, hay una depresión identificada después de dar a luz. Y el tercer episodio de la vida de la mujer de depresión natural es cuando la mujer llega a cierta edad y viene la menopausia. Cuando viene la menopausia, ella también ¿qué? Se deprime. Ahora, causas de la depresión. Le voy a dar algunas causas. Primero, por mala salud. Entre el 20 y el 40% de las personas que sufren enfermedades como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, desarrollan una profunda depresión. La gente que está enferma se deprime. Segundo, una persona también se puede deprimir por una sustancia. Como por ejemplo, cuando se consume un medicamento, ese medicamento no produce un efecto positivo en la persona, sino que lo deprime. Pero también
el alcohol deprime, las drogas deprimen, los sedantes, los somníferos para dormir, las píldoras anticonceptivas deprimen. Hay ciertas sustancias que se le meten al cuerpo que producen depresión. ¿Qué produce, por ejemplo, el alcohol? Cuando una persona está tomando, el alcohol primero logra la euforia, se siente feliz, entonces siente que puede decir cosas que en otro estado no puede decir y puede ser chistoso o chistosa y expresarse. Pero luego esa misma sustancia produce un bajonazo, produce una caída, entonces ya luego viene el llanto, luego viene la tristeza, etc. Entonces una persona puede deprimirse por una sustancia. También una persona puede deprimirse por una pérdida. En la niñez, por ejemplo, cuando llegan los hermanitos y al niño lo desplazan, lo hacen a un lado, ya no es importante, se puede deprimir. Cuando cambia de colegio o escuela, niños que todo el tiempo lo están moviendo de colegio o de escuela se puede deprimir. Muerte de seres amados o de mascotas se puede deprimir. En la juventud, los jóvenes que se deprimen tanto, ¿por qué se deprimen? Por pérdida de amistades, por la pérdida de un romance. Entonces uno ve a esos chiquitos de 15, 16, 17 diciendo: perdí el amor de mi vida. Tiene 17 años, acaba de dejar el tetero y el pañal y dice: siento que perdí el amor de mi vida. ¿Sabe? Yo le quiero decir que ellos se deprimen por eso. Ellos creen que es el final. ¿Qué amor de tu vida? O sea, tu vida está comenzando. ¿Cuántos chiquitos se quitan la vida por un romance fallido? También muchos jóvenes que se casan fuera del tiempo y se dan cuenta que su matrimonio no era lo que esperaban, se deprimen, se ponen mal, se ponen tristes. Entonces se deprimen porque pensaban que el matrimonio sería una respuesta y se encuentran que el matrimonio fuera del tiempo no fue una respuesta, antes añadió a ellos más tristeza. Obviamente cosas como el maltrato, el abuso, las violaciones, las malas palabras deprimen al joven. Un embarazo fuera del tiempo en la juventud deprime, porque ella ve que ya no sigue estudiando, que ahora tiene que cuidar, que ahora su vida le cambió. Y si su pareja, como en gran mayoría de los casos, la abandona, peor va a experimentar depresión. Pero los adultos también se deprimen. ¿Por qué se deprimen los adultos? Por falta de hijos. Cuando se llega a cierta edad y no se tiene hijos. También por la infertilidad, al tratar de tenerlos y no se puede. Por falta de no haber estudiado lo que quisieron estudiar. Por pérdida de un bebé o un hijo se puede caer en una depresión. Por falta de amor de tu pareja se puede caer en una depresión siendo un adulto. Por falta de una economía sólida te puedes deprimir siendo un adulto. Pero también la gente, los adultos mayores, también se deprimen. Hay un síndrome que se llama el síndrome del nido vacío, que es cuando los hijos se van de casa. Entonces ya la casa está sola, ya no hay bulla, ya la casa es muy grande para los dos. El síndrome del nido vacío deprime. Un divorcio deprime. La pérdida de la vida productiva. Entonces ya el que es pensionado se baña, desayuna y queda desocupado y estaba acostumbrado a ser productivo. Las enfermedades deprimen, las dificultades económicas. Ahora, permítame hablarle de lo que normalmente declara una persona deprimida. Esto se llama el diálogo del deprimido. Si usted pone mucha atención, presta mucha atención, usted se va a dar cuenta qué tan deprimido está o qué tan deprimida está la persona que te rodea. Le cuento que siempre cuando uno está alerta, uno puede detener que la depresión lleve a esa persona a saltar en el hueco. ¿Recuerdas? El que cava un hoyo, caerá en él. Entonces Satanás primero lo hace hacer su hoyo, su hueco profundo, y luego lo convence de saltar. Entonces, ¿cómo habla una persona que está deprimida? Présteme muchísima atención, por favor. Lo primero que dice: no puedo hacer nada bien. Es una persona dura con ella misma, no puedo hacer nada bien. Otra frase que se utiliza una persona deprimida: ¿para qué lo intento? Entonces en este tiempo de COVID, donde se están cerrando negocios, uno viene y le dice: pues intenta otro negocio. Y dice: ¿para qué? Ya todo mi esfuerzo, ya fracasé, ya no tiene sentido. Es un síntoma
de una persona deprimida. Una persona deprimida también dice cosas como me odio o no sirvo para nada. Escúcheme, no sirvo para nada. Una persona deprimida se compara, dice, ¿cómo a los demás sí y a mí no? No sé si alguna vez lo has pensado, lo has dicho o lo has escuchado. ¿Cómo a los demás sí tal cosa y a mí no? Otra frase de persona deprimida o pensamiento de persona deprimida. Seguro hice algo malo y lo estoy pagando. Entonces una persona que dice, esto me pasa porque hice algo malo. También una persona deprimida dice, no le importo a nadie o nadie me ama. Una persona deprimida dice, esto no es justo, no lo puedo soportar. Una persona deprimida dice, nada cambiará. Una persona deprimida dice, estoy muy viejo para volverlo a intentar. Una persona deprimida dice, no tengo razones para vivir. Si usted le escucha a alguien diciendo, no tengo razones para vivir, tienes que prestarle muchísima atención. Algunos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Como cuando que el COVID, ¿qué síntomas presenta? Síntomas. Poco agrado por las actividades normales. No se siente bien haciendo lo normal. Síntomas. Se fatiga o se cansa rápidamente. Se fatiga muy rápido, se cansa. Se siente sin fuerzas. Aquí se van a dos extremos. O duerme mucho o no duerme nada. O come mucho o no come nada. O habla mucho o no habla nada. Se lo voy a volver a repetir. Los extremos. O duerme mucho o no duerme nada. O come mucho o no come nada. O habla mucho o no habla absolutamente nada. También una persona depresiva o deprimida se distrae con facilidad. Le cuesta trabajo mantener la concentración. Mantiene con un pensamiento todo el tiempo elevado. Y constantemente es una persona que está hablando de lo negativo de la vida. Lo negativo, lo malo. Lo malo, lo malo, es que la vida es esto, es que la vida, ahora sí se nos complicó la vida, ahora esto no tiene solución, ahora sí verá, ahora sí estamos fritos, ahora sí nos pasó, o sea, todo el tiempo está declarando algo malo, entonces eso es lo que muestra realmente cómo está, ¿qué? Su alma. Permítame en los minutos que tenemos, recuerde que esto lo vamos a hablar toda la semana y yo quiero ir despacio, vamos a ver un hombre de Dios que se deprimió y se quiso morir. Esta semana le estaré hablando de Saúl, le estaré hablando de Jonás, le estaré hablando de Job, le estaré hablando de Elías, gente de Dios que en algún momento se deprimieron y quisieron morirse. Esta depresión que vamos a analizar aquí la produce el pecado. ¿Sabe que cuando yo como hijo de Dios peco, me deprimo? Claro, porque me siento impotente, porque me siento mal, porque seguramente le había dicho a Dios que no lo iba a volver a hacer, porque seguramente me siento que no voy a poder cambiar, siento que estoy abrumado, me siento débil, me siento delante de Dios con vergüenza. Y Jonás es el claro ejemplo de un hombre de Dios que va a vivir 4 etapas que lo llevan a deprimirse. La primera se llama la desobediencia. Yo le quiero decir que si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, el pecado no te hace bien. El pecado no nos dejará absolutamente nada. Y recuerda que Satanás siempre ofrece mucho, da poco y quita todo. El pecado al principio será dulce y luego se convertirá en amarga hiel. Entonces Dios le dice a Jonás que haga algo y él desobedece. Jonás capítulo 1 versículo 2. Levántate y ve a Nínive, le dice Dios, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. ¿Qué hizo la maldad? Subió delante de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. A Jonás le faltaba estudiar más la Biblia porque la presencia de Dios está en todas partes, pero Jonás creyó que huyendo de un lugar geográfico huiría de Dios. Ahora, ¿qué produce el pecado? Tristeza y depresión. No conozco al primer cristiano que peque
y se sienta feliz. Ahora, si se siente feliz, ya dejó de ser cristiano. Ya su corazón se endureció. Ya está en un nivel de oscuridad preocupante. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Entonces, su pecado le trae depresión a él, pero su pecado también le trae consecuencias a la gente que lo rodea. Escúcheme. ¿Cuántos hombres arruinaron su hogar o cuántas mujeres arruinaron su hogar por su pecado? Pero finalmente su pecado terminó afectando también a sus hijos. Y esto lo deprime más. Entonces mire lo que ocurre acá. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios con de pequeña, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Característica del deprimido: duerme mucho. Ahora, ¿quién duerme en medio de una tormenta? Una persona deprimida. El barco está que se hunde. Usted se imagina el vaivén, usted se imagina cómo se siente en medio de las olas. Eso es horrible. Eso es horrible. Las náuseas. Pero Jonás está disque acostado. ¿Por qué? Porque está indiferente, porque no le importa nada. Porque la depresión lleva a la gente a eso, a que no me importe nada. Ahora, el pecado de Jonás no solo afectó a Jonás, sino que también afectó a la gente que estaba a su alrededor. Escúchame, tu pecado y mi pecado también tiene la capacidad de afectar a la gente que nos rodea. El tercer paso de Jonás: ya es lanzado al mar, es tragado por un pez. Ahora dentro del pez, él va a hacer una oración, y esa oración es una oración desesperada. Entonces, peca por desobediente. Segundo paso, pone en riesgo a lo que lo rodean. Ahora Jonás se siente atrapado, se siente sin esperanza. Jonás, capítulo 2, versículo 2 dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. ¿Cómo se sentía? En el Seol. La palabra Seón, Hades o infierno es lo mismo. ¿Cómo compara Jonás estar en el vientre del pez como estar en el infierno? ¿Cómo es la vida de un deprimido? Es un infierno. El deprimido no es feliz. El deprimido vive una tormenta. El deprimido se siente todo el tiempo en una agonía. Se siente abatido, se siente turbado, se siente triste, se siente enlutado. Ahora, después de estar allí en el vientre del pez, primero desobedece, segundo pone en riesgo a los que lo rodean. Ahora se siente como en un infierno. Desde el seno del Seol clamé y oíste mi voz oíste. Ahora, lo tercero que viene es la resignación. En Jonás capítulo 3, Dios le dice: levántate y hazlo. Entonces, el deprimido hace las cosas porque le toca y las hace de mala gana. Detéctelo. El deprimido hará las cosas de mala gana. Jonás capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ya lo había regurgitado la ballena. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad de camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hizo lo que tenía que hacer, pero lo hizo de mala gana. Finalmente, Jonás ya está en un estado de depresión y se quiere morir. Dice el capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué? Porque Dios había perdonado a Nínive. Y dice el versículo 2: y oró a Jehová y dijo: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, Jonás sí conocía a Dios. Jonás sabía que si iba a predicar, esta gente se iba a salvar, y él no quería que se salvaran. Y dice el versículo 3: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida,
porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Cómo estaba Jonás? Deprimido. Entonces dice el versículo 8 también: y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces una persona deprimida lentamente se va acercando a la posibilidad de quererse morir. Hay muchos cristianos con pensamientos suicidas que no lo hacen porque sienten temor de Dios. Sin embargo, están pecando todo el tiempo porque no quieren vivir, y todo el tiempo están renegando de su vida, y todo el tiempo están inconformes, y todo el tiempo están maldiciendo, y todo el tiempo están buscando un motivo para amargarse. ¿Sabe algo? Le quiero decir que la vida es bella, sin importar los problemas. Pero la persona que está deprimida se le nubla su perspectiva. Solo se enfoca en el problema y cree que ese problema no tiene una solución. Yo te quiero decir esto. Job era un enfermo terminal, desahuciado. Y aunque Job deseó morirse, Dios le alargó la vida. ¿Sabe? No hay ningún problema terrenal que Dios no pueda resolver. Pero una vez una persona toma la decisión absurda de quitarse la vida, ahora sí las cosas han cogido un tono bastante peligroso. Voy a parar esta noche allí, pero si usted tiene a alguien deprimido, quiero invitarle a que le ponga mucha atención. Si usted tiene a alguien que está en depresión con los síntomas, quiero que usted esté pendiente de esa persona. Quiero que usted esté orando por esa persona. Y vamos a entender cómo atacar la depresión. Escucha las palabras del depresivo. Ahora, si tú estás en depresión, te voy a dar este consejo. Sal de allí. No te quedes más en ese hoyo, porque ese hoyo, ese hueco de la depresión es peligroso. El pozo de la desesperación. Sal de allí hoy mismo. Hoy mismo. No hay situación que amerite estar deprimido si estás en Cristo. No hay situación. Puedes estar triste, no puedes estar deprimido. Son cosas completamente diferentes. Y conozco gente que cuando tiene un problema, y son cristianos, yo no estoy hablando de gente inconversa, estoy hablando de gente creyente, se deprimen. Conozco, tengo en la congregación hermanos y hermanas depresivos. Qué peligroso es eso. Qué peligroso es permitir la depresión en tu vida. Permítame hacer una oración. Dios y Padre Celestial, te agradezco en esta hora de la noche. Y te bendigo y te exalto, Señor, por este momento que nos das. Y delante de ti, Señor, pongo nuestra alma. Y así como el salmista dijo: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Hoy debo ordenarle a mi alma: no te abatirás más, no te deprimirás más. Alma, te ordeno en el nombre de Jesús que no vivirás más con depresión. Hoy en el nombre de Jesús renuncio a toda depresión en mi vida. Hoy renuncio a la depresión psicótica o neurótica. Hoy renuncio a los síntomas de la depresión. Hoy renuncio a las palabras depresivas que atan. Hoy renuncio a cavar el hoyo y renuncio a saltar en él.
y cierro mi mente. Yo tengo el poder dado por Dios para permitir lo que entra en mi vida. Yo cierro mi mente a todo pensamiento depresivo, de fracaso, de muerte, de derrota. Yo cierro mi mente a todo pensamiento de abandono, a todo pensamiento de dolor. Yo cierro mi mente, Dios, a toda mentira del padre de la mentira. Yo no creeré eso. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro que esto cambiará, esto va a mejorar, y aún en medio de la crisis, tú me bendecirás. Señor, y si en algún momento he pensado, he declarado, he dicho con mi boca que quiero morirme, y esa palabra ha traído atadura a mi vida, hoy en el nombre de Jesús, quebranto y rompo esa atadura. Yo hoy me desato de toda palabra de querer morirme, toda palabra que ha maldecido mi vida. Hoy la rompo, hoy la declaro sin poder, inoperante. Y declaro, Señor, que amo la vida. Y en esta hora, Señor, renuncio a toda oscuridad que trae la depresión. Si la depresión la produce mi pecado, ayúdame a dejar de pecar. Si por mi pecado otros han pagado las consecuencias, hoy te pido perdón por actuar de manera irresponsable, pero saco de mí la depresión que eso causa. Si por causa de la depresión he hecho las cosas de mala gana, hoy te quiero pedir que coloques en mí buena voluntad. Y Señor, ayúdame a amar esta vida en la tierra como un regalo que tú me has dado. Y te pido, Dios, que guardes a mi familia, a mis amigos, a la iglesia, de cualquier tipo de intento de suicidio, en el nombre de Jesús. Amén y amén.